Día 8 de lectura El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, narrado por Marina González Pérez. 13. Abrí los ojos. Columnas de piedra gruesas como árboles ascendían en penumbra hacia una bóveda desnuda. Agujas de luz polvorienta caían en diagonal e insinuaban hileras interminables de camastros. Pequeñas gotas de agua se desprendían de las alturas como lágrimas negras que explotaban en eco al tocar el suelo. La penumbra olía a moho y humedad. Bienvenido al purgatorio. Me incorporé y me volví para descubrir a un hombre vestido de harapos que leía un periódico a la luz de un farol y blandió una sonrisa a la que le faltaban la mitad de los dientes. La portada del diario que tenía en las manos anunciaba que el general Primo de Rivera asumía todos los poderes del Estado e inauguraba una dictadura de guante blando para salvar el país de la inminente hecatombe. Aquel diario tenía por lo menos 6 años. ¿Dónde estoy? El hombre me miró por encima del periódico intrigado. En el Hotel Ritz. ¿No lo huele? ¿Cómo he llegado aquí? He hecho unos zorros. Le han traído esta mañana en camilla y lleva usted durmiendo la mona desde entonces. Palpé mi chaqueta y comprobé que todo el dinero que llevaba encima había desaparecido. ¿Cómo está el mundo?, exclamó el hombre ante las noticias de su periódico. Se conoce que en las fases más avanzadas del cretinismo, la falta de ideas se compensa con el exceso de ideologías. ¿Cómo se sale de aquí? Si tanta prisa tiene, hay dos maneras, la permanente y la temporal. La permanente es por el tejado, un buen salto y se libra usted de toda esta basofia para siempre. La salida temporal está por allí, al fondo, donde anda aquel atontado puño en alto al que se le caen los pantalones y hace el saludo revolucionario a todo el que pasa. Pero si sale por ahí, tarde o temprano volverá aquí. El hombre del diario me observaba divertido, con esa lucidez que solo brilla de vez en cuando en los locos. ¿Es usted el que me ha robado? La duda ofende. Cuando le han traído ya estaba usted limpio como una patena y yo solo acepto títulos negociables en bolsa. Dejé a aquel lunático en su camastro con su atrasado diario y sus avanzados discursos. La cabeza todavía me daba vueltas y a duras penas conseguía andar 4 pasos en línea recta. Pero conseguí llegar hasta una puerta en uno de los laterales de la gran bóveda que daba a unas escalinatas. Una tenue claridad parecía filtrarse en lo alto de la escalera. Ascendí 4 o 5 pisos hasta sentir una bocanada de aire fresco que entraba por un portón al final de las escaleras. Salí al exterior y comprendí por fin a dónde había ido a parar. Frente a mí se desplegaba un lago suspendido sobre la arboleda del parque de la Ciudadela. El sol empezaba a ponerse sobre la ciudad y las aguas recubiertas de algas ondulaban como vino derramado. El depósito de las aguas tenía las trazas de un tosco castillo o de una prisión. Había sido construido para abastecer de agua los pabellones de la Exposición Universal de 1888, pero con el tiempo sus tripas de catedral laica habían acabado por servir de cobijo a moribundos e indigentes que no tenían otro lugar donde refugiarse cuando arreciaba la noche o el frío. El gran embalse de agua suspendido en la azotea era ahora un lago cenagoso y turbio que se desangraba lentamente por las grietas del edificio.
Fue entonces cuando reparé en la figura apostada en uno de los extremos de la azotea. Como si el mero roce de mi mirada le hubiese alertado, se dio la vuelta bruscamente y me miró. Todavía me sentía algo aturdido y tenía la visión nublada, pero me pareció ver que la figura se estaba acercando. Lo hacía demasiado rápido, como si sus pies no tocasen el suelo al caminar y se desplazase con sacudidas bruscas y demasiado ágiles para que la mirada las captase. Apenas podía apreciar su rostro al contraluz, pero pude distinguir que se trataba de un caballero que tenía unos ojos negros y relucientes que parecían demasiado grandes para su rostro. Cuando más cerca de mí estaba, mayor era la impresión de que su silueta se alargaba y crecía en estatura. Sentí un escalofrío ante su avance y retrocedí unos pasos sin darme cuenta de que me estaba dirigiendo hacia el borde del lago. Sentí que mis pies perdían el firme y empezaba ya a caer de espaldas a las aguas oscuras del estanque, cuando el extraño me sostuvo del brazo. Tiró de mí con delicadeza y me guió de regreso a terreno seguro. Me senté en uno de los bancos que rodeaban el estanque y respiré hondo. Alcé la vista y le vi por primera vez con claridad. Sus ojos eran de tamaño normal, su estatura como la mía, sus pasos y gestos los de un caballero como cualquier otro. Tenía una expresión amable y tranquilizadora. Gracias, dije. ¿Se encuentra bien? Sí, es solo un mareo. El extraño tomó asiento junto a mí. Iba enfundado en un traje oscuro de 3 piezas de factura exquisita y tocado con un pequeño broche plateado en la solapa de la chaqueta, un ángel de alas desplegadas que me resultó extrañamente familiar. Se me ocurrió que la presencia de un caballero de impecable atavío en aquella azotea resultaba un tanto inusual. Como si pudiese leer mi pensamiento, el extraño me sonrió. Confío en no haberle alarmado, ofreció. Suponga que no esperaba usted encontrar a nadie aquí arriba. Le miré perplejo. Vi el reflejo de mi rostro en sus pupilas negras que se dilataban como una mancha de tinta sobre el papel. ¿Puedo preguntarle qué le trae por aquí? Lo mismo que a usted, grandes esperanzas. Andreas Corelli, murmuré. Su rostro se iluminó. Qué gran placer poder saludarle finalmente en persona, amigo mío. Hablaba con un leve acento que no supo localizar. Mi instinto me decía que me levantase y me marchase de allí a toda prisa antes de que aquel extraño pronunciase una palabra más. Pero había algo en su voz, en su mirada, que transmitía serenidad y confianza. Preferí no preguntarme cómo había podido saber que me encontraría allí, en aquel lugar, cuando ni yo mismo sabía dónde estaba. Me reconfortaban el sonido de sus palabras y la luz de sus ojos. Me tendió la mano y se la estreché. Su sonrisa prometía un paraíso perdido. Supongo que debería agradecerle todas las gentilezas que ha tenido usted conmigo a lo largo de los años, señor Corelli. Me temo que estoy en deuda con usted. En absoluto, soy yo quien está en deuda, amigo mío, y quien debe disculparse por abordarle así, en un lugar y un momento tan inconvenientes. Pero confieso que hace ya tiempo que quería hablar con usted y no sabía encontrar la ocasión. ¿Qué puedo hacer entonces por usted?, pregunté. Quiero que trabaje para mí. ¿Perdón? Quiero que escriba para mí. Por supuesto, olvidaba que es usted editor. El extraño rió, de una risa dulce, de niño que nunca ha roto un plato.
el mejor de todos, el editor que ha estado esperando toda la vida, el editor que le hará a usted inmortal. El extraño me tenía una de sus tarjetas de visita, idéntica a la que aún conservaba y había encontrado en mis manos al despertar de mi sueño con Chloe. Andreas Corelli, Editeur, Editions de la Lumière, Boulevards, calle Germain, 69, París. Me siento halagado, señor Corelli, pero me temo que no me es posible aceptar su invitación. Tengo un contrato suscrito con Barrido Escobillas, lo sé. Gentuza con la que, sin ánimo de ofenderle, no debería usted mantener relación alguna. Es una opinión que comparten otras personas. La señora Sagnier, tal vez. ¿La conoce usted? De oídas. Parece la clase de mujer cuyo respeto y admiración uno daría cualquier cosa por ganar. De mujer cuyo respeto y admiración uno daría cualquier cosa por ganar. ¿No es así? ¿No le anima a ella a que abandone a ese par de parásitos y sea fiel a usted mismo? No es tan simple. Tengo un contrato que me liga en exclusiva a ellos durante 6 años más. Lo sé, pero eso no debería preocuparle. Mis abogados están estudiando el tema y le aseguro que hay diversas fórmulas para disolver definitivamente cualquier atadura legal en el caso de que se aviniera usted a aceptar mi propuesta. ¿Y su propuesta es? Corelli sonrió con aire juguetón y malicioso, como un colegial que disfruta desvelando un secreto. Que me dedico 1 año en exclusiva para trabajar en un libro de encargo, un libro cuya temática discutiremos usted y yo a la firma del contrato y por el que le pagaría por adelantado la suma de 100,000 francos. Le miré atónito. Si esa suma no le parece adecuada, estoy abierto a estudiar lo que usted estime oportuna. Le seré sincero, señor Martín. No voy a pelearme con usted por dinero y, en confianza, creo que usted tampoco va a querer hacerlo, porque sé que cuando le explique la clase de libro que quiero que escriba para mí, el precio será lo de menos. Suspiré y reí para mis adentros. Veo que no me cree. Señor Corelli, soy un autor de novelas de aventuras que ni siquiera llevan mi nombre. Mis editores, a quien al parecer usted ya conoce, son un par de estafadores de medio pelo que no valen su peso en estiércol. Y mis lectores no saben ni que existo. Llevo años ganándome la vida en este oficio y todavía no he escrito una sola página de la que me siento satisfecho. La mujer que quiero cree que estoy desperdiciando mi vida y tiene razón. También cree que no tengo derecho a desearla, que somos un par de almas insignificantes cuya única razón de ser es la deuda de gratitud que tenemos con un hombre que nos ha sacado a los dos de la miseria. Y puede que también tenga razón en eso. Poco importa. El día menos pensado cumpliré 30 años y me daré cuenta de que cada día me parezco menos a la persona que quería ser cuando tenía 15. Eso sí los cumplo, porque mi salud últimamente es casi tan consistente como mi trabajo. Hoy por hoy, si soy capaz de armar 1 o 2 frases legibles por hora, me tengo que dar por satisfecho. Esa es la clase de autor y de hombre que soy, no la que recibe visitas de editores de París con cheques en blanco para escribir el libro que cambie su vida y haga realidad todas sus esperanzas. Corelli me observó con gesto grave, sopesando mis palabras. Creo que
usted un juez demasiado severo consigo mismo, lo cual es siempre una cualidad que distingue a las personas de valía. Créame cuando le digo que a lo largo de mi carrera he tratado con infinidad de personajes por los que no hubiera dado usted un escupitajo y que tenían un altísimo concepto de sí mismos. Pero quiero que sepa que, aunque usted no me crea, sé exactamente la clase de autor y de hombre que es. Hace años que le sigo la pista. Usted ya lo sabe. He leído desde el primer relato que escribió para La Voz de la Industria hasta la serie de los misterios de Barcelona. Y ahora cada una de las entregas de los seriales de Ignatius B. Samson. Me atrevería a decir que le conozco mejor de lo que se conoce usted mismo. Por eso sé que al final aceptará mi oferta. ¿Qué más sabe? Sé que tenemos algo o mucho en común. Sé que perdió a su padre y yo también. Sé lo que es perder a un padre cuando todavía se le necesita. Al suyo se lo arrebataron en trágicas circunstancias. El mío, por motivos que no hacen al caso, me repudió y expulsó de su casa. Casi le diría que eso puede ser más doloroso. Sé que se siente solo y créame cuando le digo que ese es un sentimiento que también conozco profundamente. Sé que alberga en su corazón grandes esperanzas, pero que ninguna de ellas se ha cumplido. Y sé que eso, sin que usted se dé cuenta, le está matando un poco cada día que pasa. Sus palabras trajeron un largo silencio. Sabe usted muchas cosas, señor Corelli. Las suficientes para pensar que me gustaría conocerle mejor y ser su amigo. Y creo que usted no tiene muchos amigos. Yo tampoco. No confío en la gente que cree tener muchos amigos. Es señal de que no conocen a los demás. Pero no busca usted un amigo, busca un empleado. Busca un socio temporal, le busca usted. Está usted muy seguro de sí mismo, Aventure. Es un defecto de nacimiento, replicó Corelli, levantándose. Otro es la clarividencia. Por eso comprendo que quizá es todavía pronto por usted y que no le basta con oír la verdad de mis labios. Necesita usted verla con sus propios ojos, sentirla en su carne y créame, la sentirá. Me tendió la mano y no la retiró hasta que se la estreché. ¿Puedo al menos quedarme con la tranquilidad de que pensará en lo que le he dicho y que volveremos a hablar? Preguntó. No sé qué decir, señor Corelli. No me diga más ahora. Le prometo que la próxima vez que nos encontremos lo verá usted mucho más claro. Con estas palabras me sonrió cordialmente y se alejó hacia las escaleras. ¿Habrá una próxima vez? Pregunté. Corelli se detuvo y se volvió. Siempre la hay. ¿Dónde? Las últimas luces del día caían sobre la ciudad y sus ojos brillaban como dos brasas. Le vi desaparecer por la puerta de las escaleras. Solo entonces me di cuenta de que durante toda la conversación no le había visto pestañear una sola vez. 14. El consultorio estaba situado en un piso alto desde el que se veían el mar reluciendo a lo lejos y la pendiente de la calle Muntaner ponteada de tranvías que resbalaban hasta el ensanche entre grandes caserones y edificios señoriales. La consulta olía a limpio. Sus salas estaban decoradas con gusto exquisito. Sus cuadros eran tranquilizadores y llenos de vista a paisajes de esperanza y paz. Sus estanterías estaban repletas de libros imponentes, resumando autoridad. Sus enfermeras se movían como bailarinas y sonreían al pasar. Aquel era un purgatorio para bolsillos pudientes. El doctor le verá ahora, señor Martín. El doctor Trias era un hombre de aire pétrico,
de aire patricio y aspecto impecable que transmitía serenidad y confianza en cada gesto. Ojos grises y penetrantes tras lentes montados al aire. Sonrisa cordial y afable, nunca frívola. El doctor Trías era un hombre acostumbrado a lidiar con la muerte, y cuanto más sonreía, más miedo daba. Por el modo en que me hizo pensar y tomar asiento, tuve la impresión de que, aunque días antes, cuando empecé a someterme a las pruebas, me había hablado de recientes avances científicos y médicos que permitían albergar esperanzas en la lucha contra los síntomas que le había descrito, por lo que a él concernía, no había dudas. ¿Cómo se encuentra?, preguntó, dudando entre mirarme a mí o a la carpeta que tenía sobre la mesa. Dígamelo usted. Me ofreció una sonrisa leve, de buen jugador. Me dice la enfermera que es usted escritor, aunque veo aquí que al rellenar el cuestionario de ingreso puso que era mercenario. En mi caso no hay diferencia alguna. Creo que alguno de mis pacientes es lector suyo. Confío en que el daño neurológico causado no haya sido permanente. El doctor sonrió como si mi comentario le pareciese gracioso y adoptó un ademán más directo que daba a entender que los amables y banales prolegómenos de la conversación se habían terminado. Señor Martín, veo que ha venido usted solo. ¿No tiene usted familia inmediata, esposa, hermanos, padres que vivan todavía? Eso suena un tanto fúnebre, aventura. Señor Martín, no le voy a mentir. Los resultados de las primeras pruebas no son todo lo halagüeños que esperábamos. Le miré en silencio. No sentía miedo ni inquietud. No sentía nada. Todo apunta a que tiene usted un crecimiento alojado en el lóbulo izquierdo de su cerebro. Los resultados confirman lo que los síntomas que usted me describió hacían temer, y todo parece indicar que podría tratarse de un carcinoma. Durante unos segundos fui incapaz de decir nada. No pude ni fingir sorpresa. ¿Cuánto hace que lo tengo? Es imposible saberlo a ciencia cierta, aunque me atrevería a suponer que el tumor lleva creciendo desde hace bastante tiempo, lo cual explicaría los síntomas que me ha descrito y las dificultades que ha experimentado últimamente en su trabajo. Respiré profundamente asintiendo. El doctor me observaba con aire paciente y benévolo, dejando que me tomase mi tiempo. Intenté empezar varias frases que no llegaron a aflorar a mis labios. Finalmente nuestras miradas se encontraron. Supongo que estoy en sus manos, doctor. Usted me diría cuál es el tratamiento que tengo que seguir. Vi que los ojos se le inundaban de desesperanza y que se daba entonces cuenta de que yo no había querido entender lo que me estaba diciendo. Asentí de nuevo, combatiendo la náusea que empezaba a escalarme la garganta. El doctor me sirvió un vaso de agua de una jarra y me lo tendió. Lo apuré de un trago. No hay tratamiento, dije yo. Lo hay. Hay muchas cosas que podemos hacer para aliviar el dolor y para garantizarle a usted la máxima comodidad y tranquilidad. ¿Pero voy a morir? Sí. ¿Pronto? Posiblemente. Sonreí para mí. Incluso las peores noticias son un alivio cuando no pasan de ser una confirmación de algo que uno ya sabía sin querer saberlo. Tengo 28 años, dije, sin saber muy bien por qué. Lo siento, señor Martín. Me gustaría poder darle otras noticias. Sentí que finalmente había confesado una mentira o un pecado venial
y que la losa del remordimiento se levantaba de un plumazo. ¿Cuánto tiempo me queda? Es difícil determinarlo con exactitud. Yo diría que un año, año y medio a lo sumo. Su tono daba a entender claramente que aquel era un pronóstico más que optimista. De ese año o lo que sea, ¿cuánto tiempo cree usted que puedo conservar mis facultades para trabajar y valerme por mí mismo? Es usted escritor y trabaja con su cerebro. Lamentablemente ahí es donde está localizado el problema y ahí es donde antes nos encontraremos con limitaciones. Limitaciones no es un término médico, doctor. Lo normal es que a medida que avance la enfermedad, los síntomas que ha venido usted experimentando se manifiesten con más intensidad y frecuencia, que a partir de cierto momento deba usted ingresar en un hospital para que podamos hacernos cargos de su cuidado. No podrá escribir, no podrá ni pensar en escribir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, 9 o 10 meses. Tal vez más, tal vez menos. Lo siento mucho, señor Martín. Asentí y me levanté. Me temblaban las manos y me faltaba el aire. Señor Martín, entiendo que necesita tiempo para pensar en todo lo que le estoy diciendo, pero es importante que tomemos medidas cuanto antes. No me puedo morir todavía, doctor. Aún no. Tengo cosas que hacer. Después tendré toda la vida para morirme. 15. Aquella misma noche subí al estudio de la torre. Me senté frente a la máquina de escribir, aunque sabía que estaba seco. Las ventanas estaban abiertas de par en par, pero Barcelona ya no quería contarme nada y fui incapaz de completar una sola página. Cuando era capaz de conjurar, me parecía banal y hueco. Me bastaba releerlas para comprender que mis palabras apenas valían la tinta en la que estaban impresas. Ya no era capaz de oír la música que desprende un pedazo decente de prosa, poco a poco, como un veneno lento y placentero. Las palabras de Andreas Corelli empezaron a gotear en mi pensamiento. Me quedaban por lo menos 100 páginas para terminar aquella enésima entrega de las roncabolescas aventuras que tanto habían abultado los bolsillos de Barrido Escobillas, pero supe en aquel mismo momento que no iba a terminarla. Ignatius B. Samson se había quedado tendido en los raíles frente a aquel tranvía en demasiadas páginas que nunca... En aquel tranvía se había quedado tendido en los raíles frente a aquel tranvía, exhausto, y desangraba su alma en demasiadas páginas que nunca debieron ver la luz. Pero antes de irse me había dejado su última voluntad, que le enterrase sin ceremoniales y que, por una vez en la vida, tuviese el valor de usar mi propia voz. Me legaba su considerable arsenal de humo y de espejos. Me pedía que le dejase ir, porque él había nacido para ser olvidado. Tomé las páginas que llevaba escritas de su última novela y les prendí fuego, sintiendo como una losa se me quitaba de encima en cada página que entregaba las llamas. Una brisa húmeda y calurosa soplaba aquella noche sobre los tejados, y al entrar por mis ventanas se llevó las cenizas de Ignatius B. Samson. Las esparció entre los callejones de la ciudad vieja, de donde nunca, por mucho que sus palabras se perdiesen para siempre, su nombre resbalase de la memoria de sus más devotos lectores, se marcharía. Al día siguiente me presenté en las oficinas de Barrido y Escobillas. La recepcionista era nueva, apenas una chiquilla, y no me reconoció. ¿Su nombre? Hugo Víctor. La recepcionista sonrió y conectó la centralita
para avisar a Herminia. Doña Herminia, don Hugo Víctor está aquí para ver al señor Barrido. La vi sentir y desconectarla con centralita. Dice que sale ahora mismo. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Pregunté. Una semana, respondió la muchacha solícita. Si no erraban mis cálculos, aquella era la octava recepcionista que tenía Barrido y Escobilla en lo que iba del año. Los empleados de la casa dependían directamente de la taima de Herminia duraban poco, porque la Veneno, cuando descubría que tenían un par de dedos más de frente que ella y temía que la pudieran hacer sombra, cosa que sucedía 9 de cada 10 veces, los acusaba de robo, hurto o alguna falta disparatada y organizaba un rosario hasta que Escobillas las ponía en la calle y las amenazaba con enviarlos a algún sicario si por ventura se iban de la lengua. «Qué alegría verte, David», dijo la Veneno. «Te veo más guapo, con muy buen aspecto. Es que me ha atropellado un tranvía. ¿Está Barrido? ¿Qué cosas tienes para ti? Siempre está. Se va a poner muy contento cuando le diga que has venido a visitarnos». «No tienes ni idea». La Veneno me condujo hasta el despacho de Barrido, que estaba decorado como la cámara de un canciller de opereta, con profusión de alfombras, bustos de emperadores, naturalezas muertas y tomos encuadernados en piel y adquiridos a granel que, por lo que yo podía imaginar, debían de estar en blanco. Barrido me ofreció la más aceitosa de sus sonrisas y me estrechó la mano. «Estamos ya todos impacientes por recibir la nueva entrega. Sepa usted que vamos reeditando las 2 últimas y que nos las quitan de las manos. 5,000 ejemplares más. ¿Qué le parece?» Me parecía que debían de ser por lo menos 50,000, pero me limité a sentir sin entusiasmo. Barrido y Escobillas habían refinado al nivel de arreglo floral lo que en el gremio editorial barcelonés se conocía como la doble tirada. De cada título se hacía una edición oficial y declarada de unos pocos miles de ejemplares, por lo que se pagaba un margen ridículo al autor. Luego, si el título funcionaba, había una o muchas ediciones reales y subterráneas, de docenas de miles de ejemplares que nunca se declaraban y por las que el autor no veía una peseta. Estos últimos ejemplares podían distinguirse de los primeros, porque Barrido los hacía imprimir de tapadillo en una antigua planta de embutidos situada en Santa Perpetua de Mogoda. Y si uno los hojeaba, desprendían el inconfundible perfume del chorizo bien curado. «Me temo que tengo malas noticias». Barrido y la Veneno intercambiaron una mirada sin aflojar la mueca. En estas, Escobillas se materializó por la puerta y me miró con aquel aire seco y displicente con que parecía tomarle a uno las medidas a ojo para un ataúd. «Mira quién ha venido a vernos. Qué sorpresa tan agradable, ¿verdad?», preguntó Barrido a su socio, que se limitó a asentir. «¿Qué malas noticias son esas?», preguntó Escobilla. «Lleva algo de retraso, amigo Martín», añadió Barrido amistosamente. «Seguro que podemos acomodar». «No hay retraso. Sencillamente no va a haber libro». Escobillas dio un paso al frente y arqueó las cejas. Barrido dejó escapar una risita. «¿Cómo que no va a haber libro?», preguntó Escobillas. «Como que ayer le prendí fuego y no queda ni una sola página del manuscrito».
Se desplomó un espeso silencio. Barrido hizo un gesto conciliador y señaló lo que se conocía como la butaca de las visitas, un trono negruzco y hundido en el que se acorralaba a autores y proveedores para que quedasen a la altura de la mirada de Barrido. Martín, siéntese y cuénteme. Algo le preocupa. Le noto. Puede que usted sincerarse con nosotros. Puede usted sincerarse con nosotros, que está en familia. La Veneno y Escobillas asintieron con convicción, mostrando el alcance de su aprecio en una mirada de embelesada devoción. Preferí quedarme de pie. Todos hicieron lo propio y me contemplaron como si fuese una estatua de sal que está a punto de echarse a hablar en cualquier momento. A Barrido le dolía la cara de tanto sonreír. Y Ignatius B. Samson se ha suicidado. Ha dejado inédito un relato de 20 páginas en el que muere junto a Chloe Permanager, abrazados ambos tras haber ingerido un veneno. ¿El autor muere en una de sus propias novelas?, preguntó Herminia confundida. Es su despedida avant-garde del mundo del serial, un detalle que estaba seguro les iba a encantar a ustedes. ¿Y no podría haber un antídoto?, preguntó la Veneno. Martín, no hará falta que le recuerde que es usted y no el presuntamente difunto Ignatius quien tiene suscrito un contrato, dijo Escobillas. Barrido alzó la mano para callar a su colega. Creo que sé lo que le pasa, Martín. Está usted agotado. Lleva años dejándose los sesos sin descanso, cosa que esta casa le agradece y valora, y necesita usted un respiro, y lo entiendo, lo entendemos, ¿verdad? Barrido miró a Escobillas y a la Veneno, que procedieron a asentir con cara de circunstancias. Es usted un artista y quiere hacer arte, alta literatura, algo que le brote del corazón y que inscriba sus nombres en letras de oro en los peldaños de la historia universal. Tal como le explico usted, suena ridículo, dije. Porque lo es, adujo Escobillas. No, no lo es, cortó Barrido. Es humano y nosotros somos humanos. Yo, mi socio y Herminia, que siendo mujer y criatura de sensibilidad delicada es la más humana de todos. ¿No es así, Herminia? Humanísima, combinó la Veneno. Y como somos humanos, la entendemos y queremos apoyarle, porque estamos orgullosos de usted y convencidos de que sus éxitos serán los nuestros, y porque en esta casa, al fin y al cabo, lo que cuentan son las personas y no los números. Al término del discurso, Barrido hizo una pausa escénica. Tal vez esperaba que rompiese a aplaudir, pero cuando vio que me quedaba quieto, prosiguió su exposición sin más dilación. Por eso voy a proponerle lo siguiente. Tómese usted 6 meses, 9 si hace falta, porque un parto es un parto, y enciérrese en su estudio a escribir la gran novela de su vida. Cuando la tenga, nos la trae y nosotras la publicaremos con su nombre, poniendo toda la carne en el asador y apostando el todo por el todo, porque estamos a su lado. Miraba a Barrido y luego a Escobillas. La Veneno estaba a punto de romper en llanto por la emoción. Por supuesto, sin anticipo, puntualizó Escobillas. Barrido dio una palmada eufórica al aire. ¿Qué me dice? Empecé a trabajar aquel mismo día. Mi plan era tan simple como descabellado. De día reescribiría el libro de Vidal y de noche trabajaría en el mío. Sacaría brillo a todas las malas artes que me había enseñado Ignatius B. Samson y las pondría al servicio de lo poco digno y decente, si es que lo había, que me quedaba en el corazón.
Escribiría por gratitud, por desesperación y vanidad. Escribiría sobre todo para Cristina, para demostrarle que nada de mis para demostrarle que también yo era capaz de pagar mi deuda con Vidal y que David Martín, aunque estuviese a punto de caerse muerto, se había ganado el derecho a mirarla a los ojos sin avergonzarse de sus ridículas esperanzas. Día 8 de lectura: El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón, narrado por Marina.